Aquí es donde entra la cuestión de las sanciones, porque esa evaluación de que se hizo, del enemigo y de la situación también propia de cara a enfrentar el conflicto en su aspecto económico, fue lo que hizo que Rusia pudiese prepararse para las sanciones y superarlas, e incluso no solamente ya con éxito, sino también con crecimiento y sin que, sufrir más allá de lo necesario. Bien, las sanciones aplicadas a Rusia en 2014 tuvieron un doble efecto positivo para Rusia. El primero fue la comprensión de que no era solo un problema de corto plazo, esto va a pasar ahora, 2014, en 2015 está resuelto, sino que existía un daño que iban a sufrir en el corto plazo, pero que se presentaba a sí mismo también como una oportunidad en el medio y en el largo plazo, porque les iba a permitir buscar situaciones alternativas sin llegar a situaciones extremas de sufrimiento económico como les hubiese pasado de no estar adaptados a las mismas. Por lo tanto, los rusos tuvieron el primero, les llevó a producir los bienes y servicios que antes preferían comprar en el extranjero. Ganaron en autosuficiencia y ganaron en autoabastecimiento. Y el segundo efecto fue tener un dato, una información, y es que Occidente no iba a dudar en utilizar la economía como arma para conseguir sus objetivos como luego la realidad ha constatado que efectivamente ha sido así. Y por lo tanto, por razones de soberanía nacional, tenían que prepararse de cara a sanciones de mayor alcance que afectarían a la economía del país. ¿Se imaginan ustedes un país que esté dolarizado? ¿Qué capacidad tiene de resistir a un enemigo externo? ¿Se imaginan ustedes lo que supone el pago de una deuda astronómica por parte de un país que está dolarizado? Tiene que recortar de infraestructuras, de gasto social, tiene que hacer de todo para pagar la deuda. Y eso significa que no hay ningún país que aplique recetas, esta es una receta típicamente neoliberal, que aplique esta receta, que no inflija a su población un sufrimiento extremo. Yo lo lamento y lo digo en este caso por Argentina, porque los argentinos en este momento todavía siguen apoyando mayoritariamente a un presidente que acaban de elegir, que les va a causar un dolor como no han conocido nunca, y eso al tiempo. Bien, pues como les estaba diciendo, en realidad lo que hizo Rusia fue actuar con la implementación de medidas proteccionistas que pudieron consolidar su economía a partir del año 2014 y sin perjuicio de que tratasen de alcanzar un acuerdo y de llegar a alcanzar soluciones en el terreno diplomático con los acuerdos de Minsk. Pero aquello no tuvo lugar, pero, cuando no se han alcanzado esos acuerdos y se han visto en otra situación, las medidas que habían tomado ya eran efectivas y, por lo tanto, no habían perdido su tiempo. El ejemplo bueno, pues ha sido, uno de los mejores ejemplos, de evaluación de un proceso, esta cuestión de la preparación económica de Rusia de cara al conflicto. Bueno, ¿cómo podrían haber sido las sanciones para que efectivamente hubiesen tenido un resultado? En primer lugar, tenían que haberse aplicado de forma drástica y brutal desde el primer momento y además tenían que haber sido realizadas por todo el mundo. Es decir, tenían que haber alcanzado el aislamiento real y efectivo de Rusia, cosa que nunca ha ocurrido ni han conseguido. A partir de ahí, pues todos hemos visto lo que ha pasado. Cuantas más sanciones se le han aplicado a Rusia, más ha ido ganando Rusia en autoabastecimiento, en autodeterminación y también en autarquía, ¿por qué no decirlo así? De bastarse a sí misma. Que les han cortado la exportación con los superpetroleros de crudo. Ellos han buscado los superpetroleros y han buscado los seguros, que les tenían cogidos los seguros en el lado occidental. Eh,
sucesivamente se han ido sobreponiendo a todas y cada una de las situaciones a las que han sido sometidos. Y ese es el mejor ejemplo del proceso de evaluación correcto, y de tener una respuesta correcta a una realidad. Bien, la inclusión de la correlación de fuerzas, como estamos diciendo, en el proceso de toma de decisiones es, por lo tanto, una diferencia fundamental eh, entre la OTAN y Occidente y Rusia. ¿Por qué? Porque en Occidente los procesos de toma de decisión están sometidos a la construcción de unas narrativas para los medios de comunicación, a una política de comunicación en el que se fabrican realidades inexistentes. ¿Y el resultado cuál es? Que terminan creyéndose sus propias, no voy a decir mentiras, solamente voy a decir sus propios errores de juicio, y en consecuencia no son capaces de adaptarse ni de responder a las realidades que tienen delante. Y esa es una de las principales diferencias también, aparte de las que hemos visto, que ha llevado a la situación que tenemos cuando nos formulamos la pregunta que ha dado lugar a este directo. Bien, porque es este proceso, esta visión holística y esta concepción del conflicto como proceso es lo que explica que en un momento determinado los objetivos de Rusia hayan sido limitados, porque han hecho una evaluación correcta. Rusia sabe que no puede ocupar todo el territorio ucraniano porque mientras que la correlación de fuerzas en oriente de Ucrania les es completamente favorable, porque es la población rusófona, en el occidente de Ucrania lo que se encuentran es la población ucraniana rusófoba. Y hay una diferencia fundamental. Esa población ucraniana, que incluso en el occidente de Ucrania hay población de origen rumano, húngaro y polaco, territorios que quedaron dentro de Ucrania tras la Segunda Guerra Mundial, pues lógicamente Rusia se vería desbordada en sus recursos si quisiera controlar el espacio occidental de Ucrania. De ahí que se hayan marcado unas estrategias y unos territorios que son aquellos con los que saben que cuentan con un apoyo prácticamente absoluto. Bien, pues la correlación de fuerzas es parte, por lo tanto, de la evaluación de la situación, lo que a nivel operativo se define de la siguiente manera. Recuerdan ustedes que el resultado de comparar las características cuantitativas y cualitativas de las fuerzas y recursos de las tropas propias y del enemigo es algo esencial, y que se calcula a escala operativa y táctica en toda el área de operaciones, en la dirección principal y en otras direcciones, con el fin de determinar el grado de superioridad objetiva de cada uno de los bandos enemigos. Bien, si ustedes se dan cuenta, los rusos nunca perseveran en un punto en el que no alcanzan la superioridad local para la consecución de su objetivo táctico y operacional. Es decir, los rusos no montan un Bakhmut porque saben que la ganancia que no compensa de la pérdida. Bien, la evaluación de la correlación de fuerzas se utiliza para tomar una decisión informada sobre una operación y para establecer y mantener la superioridad necesaria sobre el enemigo durante el mayor tiempo posible durante las operaciones militares. Bien, pues esta es la razón, esta simple definición es la razón por la que los rusos han comprometido unas fuerzas concretas inferiores a las de Ucrania en febrero del 22, o por qué se retiraron de Kiev, Kharkov y Kherson en marzo, septiembre y octubre de 2022. No son tontos ni actúan por casualidad. Sencillamente, siempre conciben lo que hacen como un proceso y desde una visión holística. Y siempre haciendo una correlación, haciendo una evaluación correcta de la situación, estableciendo la correlación de fuerzas que tienen delante para tomar la decisión que se adapta a esa escena.